electoral suman 13 al menos por candidaturas indígenas en esta elección y bueno, porque obviamente hay quienes consideran que no deberían tener o no son la representación que públicamente se han hecho en medios de comunicación, en entrevistas que han tenido, pero también es cierto que se ha dado poca difusión, no es porque representan una cantidad mínima de pues todo este abanico o esta cantidad enorme de candidatos que hay a nivel nacional. Por eso consideramos también que es muy importante pues la siguiente entrevista. Y le agradezco mucho a Hugo Aguilar Ortiz, coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, porque además es aspirante a ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hugo, qué gusto platicar con usted esta tarde. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Michelle. Al contrario, el agradecido soy yo. Gracias por tu espacio. Te mando un saludo desde San Agustín Tlacotepec, en la Mixteca Alta de Oaxaca. Estoy aquí en mi comunidad. Pues un abrazo a usted y bueno, qué padre Oaxaca, la verdad, en este periodo vacacional sobre todo. Hugo, permítame entrar con esta pregunta, sobre todo como candidato. No sé qué tanto trabajo le haya costado registrarse, si hay quien se ha mostrado contra su candidatura, pero ¿ha usted sufrido en este poco o mucho trayecto de la candidatura, el proceso a oficializarse como candidato a ministro de la Suprema Corte, algún tipo de discriminación? No, afortunadamente no hemos sufrido una discriminación como tal. Lo que hemos estado alegando es que las reglas que ha estado fijando el instituto no tienen pertinencia cultural. Al igual que toda la normatividad de nuestro país, pues la normatividad que rige el proceso electoral extraordinario debe tener pertinencia cultural. Estamos haciendo algunas peticiones adicionales para ir colmando esta situación. Por ejemplo, vamos a pedir al instituto que el día de la elección pueda haber traductores o intérpretes en la mesa receptora, porque un alto porcentaje de población indígena pues no habla, no lee en lengua castellana, algunos no hablan, otros no escriben, no leen, entonces va a ser muy complicado emitir el voto, van a requerir de auxilio, entre otras cosas, ese aspecto estamos planteando. También hemos dicho que no se puede dar el trato de nuestras autoridades en comunidades indígenas del mismo modo que al resto de autoridades en el país, porque las autoridades indígenas no manejan recurso público, no cobran la prestación de servicio. En muchas ocasiones esas autoridades, cuando muchos reciben alguna remuneración significativa, muy simbólica, entonces no hay forma de que se pueda acusarles de que usan recursos públicos a favor de tal o cual candidatura. Y tampoco podemos decir que son figuras públicas de gran relevancia. Un pronunciamiento a favor de mi persona, por ejemplo, pues no tiene una gran trascendencia más que en el ámbito local. Entonces creemos que sí tiene que haber un trato diferenciado en la normatividad que se aplique para la elección. Es interesante lo que menciona. ¿Usted considera, Hugo, que el Instituto Nacional Electoral debió, de cierta manera, garantizar todo esto antes de promover y lanzar la convocatoria para el tema de los recursos y obviamente preparar el día de la elección, posiblemente con un porcentaje de cuántas también candidaturas debían ocuparse sí o sí que representen a comunidades indígenas y por otro lado también prever todo esto que usted ya menciona? Porque digo, hay campo abierto para que ustedes puedan difundir su mensaje, su candidatura y que voten por ustedes, pero al momento de votar pues se van a topar los votantes, sobre todo las comunidades indígenas, pues que no hablan el español, no hablan castellano y va a ser difícil para ellos abrir la boleta y votar. Totalmente de acuerdo. Mira, el enfoque que tú le das yo creo que es necesario en este país, aunque debo decirte que yo soy candidato indígena a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no por acción afirmativa. Es decir, no se tomó alguna medida especial para que personas indígenas ocupen los cargos de juez, magistrados o ministros. Todos nosotros, los pocos indígenas que estamos compitiendo, no alcanzamos ni el 1% del total de candidatos a distintos cargos. No llegamos ahí por acción afirmativa, sino cumpliendo los requisitos como cualquier otro ciudadano en el país. Yo pasé las pruebas de idoneidad, las pruebas de conocimiento, la documentación, el promedio exigido para el cargo. Es decir, no estoy aquí como candidato indígena porque exista la figura dentro del proceso electoral extraordinario. ¿Pero debió pasar? ¿Usted considera que debió ser así? Mire, yo creo que sí es necesario, pero sí también se debe de garantizar un porcentaje, sobre todo en distritos mayoritariamente indígenas. Sí. Hay distritos judiciales o hay entidades federativas como Oaxaca, Guerrero, Chiapas,
que se debe garantizar la existencia de juzgadores y magistrados indígenas que conozcan la lengua, la cultura, la identidad de estos pueblos, porque es la única forma en que se puede garantizar que esa especificidad cultural sea incorporado al expediente, sea comprendido y se juzgue con esa perspectiva intercultural. A nivel de ministros, como estamos hablando de todo el país, un poco se diluye esta cuestión, pero aún así, mira, a nivel nacional somos el 25.5% de la población total, 23% en población indígena y 2.5% en población afromexicana. Si nosotros queremos construir un país unido, un país que respete la diversidad, necesariamente tenemos que pensar que estos sectores, los pueblos indígenas y afromexicanos, necesitamos estar en los espacios de toma de decisión, en los espacios donde se discuten nuestros derechos. Debo decir que hoy en día la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisa casos de pueblos indígenas, resuelve asuntos sobre derechos de los pueblos indígenas sin la presencia de indígenas. Sí, además tienen como 9,000, Hugo, ¿no? Tienen 9,000 documentos y no sabemos cuán el porcentaje puede representar serios problemas en estas comunidades y que de entrada no se resuelven por la inacción de la propia Suprema Corte, porque se ausentan los ministros y por otro lado porque se trata, como bien dices, Hugo, de asuntos indígenas. Lamentablemente, naturalmente, pues no se les da prioridad frente a los otros. Así es, totalmente. En ningún juicio de controversia constitucional que resuelve la Corte hoy en día pueden participar los pueblos y comunidades. No están legitimados ni siquiera como terceros con interés. Entonces llegamos al absurdo que la Corte emite una resolución sobre derechos indígenas escuchando a los no indígenas y no dándole participación a los pueblos. Esto tiene que acabar. Hoy en día se logró una reforma al artículo 2 constitucional, se reconoce a los pueblos como sujetos de derecho público y aun cuando hay que reformar la ley, la Corte tiene atribuciones para que a través de un acuerdo general legitime a que los pueblos estén presentes en los procedimientos que se siguen en sede del Poder Judicial Federal. Hugo, ahora déjame hacerte esta pregunta y aventarte de nueva cuenta la bolita a tu cancha. Tenemos toda esta situación de la falta de atención a las comunidades indígenas desde la Suprema Corte y evidentemente hace falta una presencia que represente a toda esta comunidad. Si bien dices tú que no llegas de una forma pues afirmativa, estrictamente porque se haya creado una figura, tú te promueves como candidato que representa a comunidades indígenas o vas como un candidato que pues busca estar dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en general? No, yo sí asumo mi identidad indígena, la asumí hace 35 años, en la década de los 90. Yo soy de origen mixteco. Mi comunidad es aquí, San Agustín Tlacotepe, que está enclavado en la Mixteca Alta. Hablo la lengua mixteca, soy mixteco, aquí crecí. Entonces, mi identidad es mixteca, sin ninguna duda. Pero también, a lo largo de 35 años, he construido mis conocimientos jurídicos a la par de la lucha y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas en las últimas 3 décadas hemos construido un bagaje conceptual, un bagaje teórico y un bagaje metodológico para incorporar la especificidad cultural y la situación de grupos en situación de vulnerabilidad en la impartición de justicia. Nosotros somos los que hemos impulsado este enfoque intercultural en la impartición de justicia. Hemos impulsado el reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público y que a su vez la Constitución les reconozca esto que hoy conocemos como derechos colectivos, un conjunto de derechos que se tienen tanto comunidad y pueblo. Por esa razón yo me he postulado, me planteo y promuevo mi candidatura como el único candidato indígena de los 64 hombres y mujeres que estamos contendiendo en este proceso. Hugo, para cerrar y agradecerle esta entrevista, ¿qué color tiene y cuál es su número que le representa como candidato? Así es, mire, yo estoy en el número 34 del listado, soy el primer nombre en el apartado de hombres, la boleta va a tener 2 apartados, lado izquierdo candidatas y lado derecho candidatos. Mi nombre es el primer nombre en la lista de los candidatos, soy el número 34 en la boleta morada para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le deseamos mucho éxito, Hugo, y platicaremos más adelante de cómo va este trayecto rumbo a la Suprema Corte. Gracias. Gracias, un abrazo fuerte a toda tu audiencia. Gracias, vamos a una pausa y a